La nueva grabación. Listo, ya estamos al aire. Bueno, nada, igual yo les voy a saludar ahorita nuevamente, pero pues muchas gracias por aceptar la invitación. Está muy bonito tener tantos labs e iniciativas juntas. En este momento de crisis, cuando pareciera que estamos todos enclaustrados, pues lograr conectar tantos nodos, creo que es una nota. A veces los que estamos cerca nos demoramos años para vernos y en tiempos de crisis terminamos viéndonos en una pantalla como un capítulo de Black Mirror. Entonces, nada, igual hacemos parte del experimento social y acá pues, digamos, desde los laboratorios que han sido experimentos sociales, pues creo que va a estar buena la conversa. Y ya estamos al aire. Y ya voy a lanzarlo en vivo por YouTube. Muy cumplidos, felicitaciones. Yo sabía que iba a tener algún problema. Laura no me deja mandarlo por YouTube. Esperen un momentico. Bueno, mientras tanto, les digo que bacano estar acá porque de pronto ahora no nos dará tiempo después de la conversa. Bacano ver a muchos que hace rato no veía y un gusto conocer a las otras personas que están ahí. Laura me está pidiendo otra vez el código del teléfono para acceder. Laura. Sí, mientras tanto, si quieren, los demás panelistas se pueden ir presentando para que la gente un poquito los ubique y los conozca, porfa. Porque hay gente que nos está viendo por Zoom, ¿no? Hola, nosotros somos José Luis y Tania. Estamos cumpliendo una cuarentena en un hotel acá en Quito. Tenemos un policía afuera y una persona que nos viene a tomar la temperatura todos los días. Nos quedamos atrapados entre Nueva York y México en esta circunstancia y estamos tratando de pensar positivamente dentro de todo este caos. Esa es. Sí, un gusto conocerlos personalmente, un gusto verlos nuevamente. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Esperamos poder dar un aporte a esta hermosa comunidad. Muchas gracias a ustedes. Acá Andrea, de Montevideo, Uruguay, del laboratorio de la ciudad de Montevideo. Un gusto. Hola, mi nombre es Bárbara Roversi, soy costarricense, pero vivo en Alemania y estoy coordinando Frena la Curva Costa Rica, que es parte de la red internacional Frena la Curva. Un placer de verdad conocerlos a todos y todas. Y qué bueno que tenemos personas que sí nos están acompañando, fuera de que nosotros nos vamos a escuchar a nosotros, qué bueno que vamos a tener la participación de personas que nos escuchen y nos hagan preguntas, ojalá. Hola a todos, yo soy Raquel Solórzano, en representación de Plataforma Bogotá. Somos un laboratorio que pertenecemos al IDARTES, al distrito, acá en Bogotá. Hola a todos, yo soy Emilio Barriga, también trabajo en Plataforma y pues estamos muy agradecidos por la invitación para venir a contarles lo que estamos haciendo allá. Hola a todos, yo soy Bernardo Piñero de Buenos Aires, del proyecto Nave Ágora, un espacio laboratorio que empezó a funcionar el año pasado
en el barrio de Paternal, obviamente inspirado en proyectos que muchos de ustedes vienen llevando adelante desde hace bastante tiempo y tratando de ser un nodo que pueda sumar algunos aportes acá en el ámbito local. Bueno, voy yo. Soy Luciana Fleischmann y trabajo en Platovedro, que es un laboratorio comunitario en la ciudad de Medellín, junto con Alex. Sí, yo soy Alex, también cofundador de Platovedro, y sí, tenemos un espacio en Medellín donde procuramos las conspiraciones de diferentes intereses y sueños de todas. Hola, yo soy Ibai Zabaleta, soy de San Sebastián, en el País Vasco, y vengo en nombre de Iriki Labs, que es un laboratorio del Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabacalera, y encantado de saludaros a todos y gracias por la invitación. Bueno, hola, yo soy Georgia, y yo soy del Lab Procomún, que es del Lab del Instituto Procomún, que tenemos en Santos, desde Brasil. Y sí, no sé, son tantas cosas que no sé más. Pero Marina era para estar aquí, pero no estuve bien, entonces estoy acá con Víctor, que es el coordinador de comunicación del instituto. Mucho gusto estar con ustedes, conocerlos algunos. Y Bárbara, en Brasil estamos con la iniciativa de Segura a Onda, que es del Frena la Curva, pero en portugués, Segura a Onda. La conozco, están trabajando muy bien. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Dá oi aí, Víctor. Olá a todos, sou Victor, laboro na comunicação do Instituto Procomún e ao Lab Procomún, nosso Lab de Inovação Ciudadana em Santos, la costa de São Paulo, Brasil. Un gusto estar con todos y saludos, Camilo, gracias por la iniciativa. Listo. Les recomiendo, porfa, que si no estamos hablando, apagar los micrófonos, ¿vale? Estoy aquí cerrando una cosa. Bueno. Nada, yo soy Camilo Cantor, coordinador del Exploratorio, taller público de experimentación de Parque Explora. Pues muchas gracias por estar aquí, por estar en este conversatorio digital virtual sobre los labs, sobre la importancia de estos espacios tan olvidados por el Estado, tan autogestionados, y que hoy en día empiezan a tener como una relevancia no solamente en la construcción de pequeñas ciudadanías y de micromundos, sino como grandes espacios para solucionar esta crisis en la que estamos, ¿no? Es, digamos, impresionante ver todos estos makerspace y labs trabajando en la construcción de artefactos para mitigar un poco la crisis, y también cómo esta crisis nos ha empezado a invitar a reinventar esos espacios que siempre son habitados por comunidades, por personas, por amigos y por curiosos que están siempre atentos a nuestras programaciones y a nuestras acciones. Bueno, este panel un poco atípico, estamos acostumbrados a vernos, a abrazarnos, a mirarnos a los ojos, y hoy pues nada, nos estamos obligados a hacerlo desde nuestras casas. También es lindo, y desde los hoteles también es lindo conocer esas intimidades y encontrarnos desde esos lugares que a veces no conocemos. Entonces, bueno, bienvenidos a mi casa. Y nada, pues vamos a empezar con este panel. A los invitados
pues si quieren hablar o hacer algún tipo de pregunta, levanten la manito. Yo voy a estar acá haciendo de mediador, intentando que podamos conversar entre todas. Y ya. Yo tengo preparadas algunas preguntas para cada uno. No es necesario que las respondan todos. En dado caso que alguien quiera responder, pues levantan la mano o simplemente activan su micrófono y pues empezamos una conversación. Yo quisiera empezar con Ibai. Ya no sé dónde está. Ah, ya lo vi. Y quisiera empezar con él un poco porque creo que para muchos de nosotros hay una gran inspiración en los laboratorios en Europa. Y miramos mucho a veces estos fenómenos y vemos cómo se empiezan a construir estas ideas de labs y estos procesos que tienen con comunidades allí. Y así como son referentes, para nosotros fueron un referente importante para Exploratorio, también pues es un lugar, y España en este momento, el País Vasco, es uno de los lugares más azotados por el COVID-19. Y yo quisiera primero entender cómo esta comunidad fuerte que tienen en Tabacalera y en Kirilabs ha afrontado esto. Uno, el aislamiento, porque para los que no conocen, Kirilabs es como el centro de reunión de todas las familias de San Sebastián. Es impresionante el mundo de personas que habitan este lugar, desde UBIC, que es la biblioteca lab que tienen ellos, y pues Kirilabs como un espacio que es el Maker Space, Hacker Space, que está supremamente habitado todo el tiempo y con muchos proyectos y muy activo. Entonces, ¿cómo lo han afrontado? ¿Qué ha pasado con estas comunidades? ¿Cómo el espacio o esas comunidades han empezado a encontrar otras plataformas o maneras de unión? O si no, pues, ¿cómo ha pasado? Bien, bueno, por contextualizar eso, nosotros al final estamos en una ciudad entre Francia y España, al norte de España, entonces estamos viviendo ahí como viendo la realidad de dos países, y luego el laboratorio, como decías, es un laboratorio con características de un makerspace, un hackerspace, pero en realidad es un laboratorio ciudadano, es pequeño, pero forma parte de un proyecto mucho más grande, que es Tabacalera, que es un centro internacional de cultura contemporánea, y como decías, pues tiene una biblioteca de creación potente, tiene un programa cultural muy potente, y es un espacio gigantesco de 37.000 metros cuadrados, que es un poco uno de los puntos centrales de la ciudad en cuanto a cultura, en cuanto a ciudadanía y en cuanto a muchos tipos de actividades. Es un centro que además recoge iniciativas públicas y privadas, y nosotros formamos parte de ese entramado público. Somos un laboratorio ciudadano público, con lo cual tenemos quizás ese beneficio o esa ventaja de estar apoyados por las instituciones, y al mismo tiempo hemos hecho un recorrido muy autónomo. Llevamos ya 6 años de actividad, en los que construimos desde un espacio muy pequeñito en un principio al espacio al que llegamos después, una comunidad de personas que, como decías, ha ido como recogiendo todo tipo de ciudadanos, desde familias hasta los makers de los que hablabas, hasta creadores, porque al final en Tabacalera existe un buen número de artistas y creadores que están en residencia, y otro tipo de colectivos. Entonces, claro, ¿cómo responde una comunidad así ante una situación como la que estamos viviendo? Pues realmente con sorpresa, porque de un día para otro estábamos un jueves trabajando, el viernes estábamos pensando en el fin de semana, y el lunes no volvimos al centro de trabajo. Bueno, algunos de nosotros sí, pero los ciudadanos y la comunidad no pudieron hacer uso ya de ese espacio. Entonces, bueno, en ese sentido se dio una desconexión momentánea del laboratorio con su comunidad o con sus comunidades,
Y lo que sucedió inmediatamente después fue que en la red fueron surgiendo proyectos, algunos de ellos se han mencionado aquí, Frena la Curva, a nivel estatal, promovido en un inicio por Zaragoza, y otros proyectos de los que supongo que hablaremos más adelante, pero que responden bastante bien a nuestra idiosincrasia. Por una parte, nos metimos de lleno enseguida en el proyecto de crear viseras o pantallas para los sanitarios. En un inicio era un proyecto maker que pretendía colaborar en la construcción de respiradores porque estaba claro que iban a hacer falta y de hecho ya 15 días después o 20 días después están empezando a hacer falta. Y bueno, una comunidad se movilizó en ese sentido, pero viendo que era un trabajo complejo y que implicaba a personas de todo España, mientras tanto, el colectivo Maker se puso un poco manos a la obra para crear elementos de protección para los sanitarios, porque esto, por mucho que llevamos viéndolo desde enero en China, nos ha cogido a todos en Europa con el pie cambiado. O sea, no ha habido suficiente previsión, no hay suficiente material de protección y lamentablemente diría que es lo que poco a poco está pasándole a todos los países del mundo y probablemente, pues, si no habéis empezado a verlo ya, lo veréis. Es una situación difícil, es una situación dura y bueno, esa comunidad maker que al final cuenta con una tradición, ¿no?, de autoorganizarse, de compartir conocimiento, enseguida se puso manos a la obra y empezó a construir elementos de protección. Nosotros participamos en una red a nivel nacional, en un grupo, en este caso el País Vasco, y al mismo tiempo, desde el laboratorio también hay otra comunidad importante que trabaja en torno a los datos, que, bueno, en este caso es un grupo pequeño, pero son personas muy expertas en el tema de datos y están recogiendo datos y creando visualizaciones diarias de la incidencia del COVID en cada provincia del Estado. Nosotros, en este caso, no hemos iniciado el proyecto, pero bueno, tratamos de apoyarlo y lo estamos haciendo desde Frena la Curva. Y bueno, esas son un poco las 2 o 3 comunidades más activas. El resto de personas que vienen habitualmente a IRIC Labs, pues nos escriben qué podemos hacer, podemos participar, podemos ir allí, podemos coger una impresora, llevarla, pero ya no podemos. O sea, ya estamos todos en casa desde el día, bueno, no sé exactamente qué día es hoy es el 1 ya, pues desde el día 12 o 13. Esa es un poco la situación. Sí, es raro porque a nosotros nos pasó un poco lo mismo y seguramente a plataforma también, que para ellos va dirigida la pregunta, la próxima pregunta. Nosotros desde Exploratorio también estamos viendo cómo todos estos makerspace, espacios colectivos quieren empezar a trabajar y a construir cosas, pero claro, hacemos parte, estamos en esa delgada línea de estar en un espacio para la construcción, pero también pues, ser del Estado y tener, digamos, que las reglas un poco más claras y la restricción mucho más clara. Para nosotros eso ha sido complejo. Muchos de nuestros grupos quieren acceder a la impresora, quieren acceder a la cortadora y, claro, como por ser públicos no podemos dar ese acceso porque no podemos, ¿no? Por la cuarentena y por las restricciones. Plataforma Bogotá es uno de los primeros, tal vez, laboratorios públicos de Colombia. Está en Bogotá, en la Candelaria, y tienen mucha incidencia en varios espacios de la ciudad. También quisiera preguntarles cómo han llevado como este encierro y este laboratorio que casi siempre tiene sus puertas abiertas, pues estar encerrados, no tener acceso a cómo han logrado mitigar esto y qué ha pasado con estas comunidades de ustedes y cómo además tienen, o si tienen algún plan para transformarse sí, cómo lo están haciendo. Bueno, pues en plataforma nos pasó un poco parecido a, como decía, a la experiencia que Ibai nos estaba compartiendo. Y fue porque también veníamos ya con un programa completamente presencial y en algún punto ya sale la primera advertencia de tenemos que quedarnos en la casa. Y teniendo nosotros ya programación abierta, teniendo ya eventos
publicados en redes sociales en los cuales vamos a invitar gente a venir a la casa. Y pues nos toca como empezar a apagar incendios, básicamente. Nos toca empezar a, primero que todo, nosotros por ser un laboratorio distrital, somos parte del Instituto Distrital de las Artes y de Artes, que es parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En primera instancia, pues nos toca cumplir con todos los lineamientos que la alcaldía va bajando. Entonces, nos toca ponernos en contacto con toda la comunidad, empezar a mandar mails, empezar a escribir por redes sociales y contarles un poco que nosotros de la mano con la alcaldía estamos como siguiendo como con esos lineamientos. Eso en primera instancia para informarle a la comunidad, y ya en segunda instancia pues nos toca empezar a reformular el programa, porque igual, así como nos dijeron, ahora estamos en cuarentena, no nos dijeron hasta cuándo. Entonces empezamos nosotros a hablar como con los laboratoristas y preguntarles, bueno, lo que ustedes proponían, ¿qué tanto podemos virtualizarlo, ¿no? ¿Hasta dónde da el laboratorio original? ¿O qué necesitan ahora para convertirlo en una experiencia que se va a transmitir pues, de manera virtual y que la gente va a tener que recibir desde su casa? Un poco similar a lo que contaba Camilo con nosotros también. Plataforma es un espacio abierto al público completamente, en el cual también hay una infraestructura, hay equipos, la gente pues está acostumbrada a ir, a visitar, a ser pues apoderarse del espacio un poco y de todo, digamos, el rig de producción que tenemos nosotros. En este caso nos toca jugar a lo contrario, como mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer como con la gente y la gente que nos puede aportar, ¿no? Y es lo que hemos empezado a hacer. Estamos en la mitad de un laboratorio de código. Logramos hacer 2 presenciales y ya el tercero nos tocó volverlo virtual, pero fue una experiencia muy, muy interesante porque se abrió mucho más el público, ¿no? Normalmente tenemos una afluencia de gente de 15 a 30 personas en promedio, y para este laboratorio se inscribieron como 100 y pico personas, y de las cuales el primer día tuvimos como 70, el pico fue de 70 y ya de ahí en adelante va bajando. Pero digamos que una cosa que fue muy, muy interesante fue eso, ¿no? Como al cambiar la plataforma empezamos como a llegar a gente que de pronto no sabemos si la gente no sabía que existía o de pronto sabían, pero no querían ir hasta el centro de Bogotá, ¿no? Ahora se pueden conectar desde la comodidad de la casa y estamos aparentemente llegando a más gente. Y eso pues nos ha llamado mucho la atención, y eso es como una idea que tenemos ahora para todo lo que estamos planteando, lo que se va a empezar a hacer de aquí en adelante, ¿no? Cómo cambiar eso y cómo empezar a contar con más gente. Sí, Claro, y algo que sucede a nivel Bogotá es como que siendo una ciudad tan grande como la que somos, hay pocos espacios como estos. Entonces, digamos lo que Plataforma Bogotá ahorita es como el único espacio, ya sea desde lo público o lo privado, que está abriendo este tipo de laboratorios y de espacios de pensamiento práctico, ¿no? Entonces, también desde ahí nos ha hecho pensar muchas cosas en cómo no parar y de qué forma seguir generando contenido y en qué sentido, ¿no? Creo que es muy importante justo ahora empezar a pensar con qué tipo de contenido salimos, con qué no, qué tipo de temáticas. Entonces desde ahí creo que nos ha hecho repensar mucho, y pues Bogotá también es una ciudad que en la que la gente no le gusta moverse, pues es muy complicado moverse. Entonces creo que la virtualidad es un tema bien interesante para pensar, o que nos hizo pensar mucho en cómo convocar y en cómo también es otro lugar también, ¿no? No, tal vez el espacio físico es súper importante, pero también el virtual, y ahí creo que estamos fallando un poco, y con esta contingencia hemos explorado como un montón de campos, y la gente también ha sido muy, muy receptiva hacia eso. Tanto los artistas con los que vamos a trabajar ahorita, porque nos tocó cambiar toda la agenda de contenidos, y también con la gente que convocamos, ¿no? Porque la gente ya sabe que somos un espacio pues abierto al público, siempre nuestras actividades son gratuitas, entonces desde ahí tenemos un gran público que está expectante para saber qué vamos a hacer y cómo vamos a reaccionar.
Es que, perdón, que nos están hackeando. Sí, para nosotros también desde Exploratorio ha sido pues empezar a entender la posibilidad de acceder de otras maneras a estos públicos, también con la pregunta siempre. En estos días hubo una transmisión muy bella por Radio Libre, que la están haciendo desde Cali, los compañeros de Cali y un poco de gente súper activa, y hacían una pregunta o un llamado a esta web dependencia, ¿no? Estamos conectados a lo más frágil que tenemos, que es Internet, y pareciese que es nuestra salvación. Y ahora todos estamos volcados a Internet y, bueno, tenemos un poco de comunidades, colegios, maestros sin conexión a Internet, que están un poco a la expectativa de cómo poder también acceder a contenidos alternativos en esta crisis. Y acá quisiera irme a preguntarle a Platoedro, un colectivo de Medellín que ya lleva más de 11 años trabajando. Está ubicado en el barrio Buenos Aires y creo que ha sido como la casa de muchos de nosotros. Es un espacio que siempre está abierto para las comunidades, para los barrios, para el barrio sobre todo, con varios proyectos, digamos, que han empezado a involucrar a los más chiquitos, a comunidad, digamos, más grande, pues, y con muchos, y últimamente con muchos trabajos en la comunidad, pues, en el territorio. ¿Qué ha pasado con Platoedro en este momento? Donde, no sé, el matiné, la manga libre, pareciera que nos pusieron una traba muy fuerte. ¿Cómo han logrado mitigar esto y qué pasa con esas comunidades? ¿Hay un tipo de conexión? ¿Cómo empieza a jugar ahí esa labor de estos laboratorios barriales y sociales? Activen los micrófonos. Ahí va. Yo creo que Alex puede complementar mucho lo que voy a decir, pero bueno, básicamente Platoedro ha crecido en una comunidad de territorio que, como mencionaba un poquito Camilo, está en torno de la Comuna 9 de Medellín y también en el barrio Alfaro, al cual nos fuimos como expandiendo desde el año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Son actividades netamente presenciales que involucran a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, hay mucha dificultad en este momento, no a eso, no tenemos la respuesta en este momento, pero sí lo que identificamos es que hay una necesidad urgente de estas comunidades por el nivel de precariedad en el que viven y en el que están entrando y profundizando más, que tiene que ver con comer, básicamente, o sea, con tener acceso a alimentos. Eso por un lado. Por el otro, muchas de las personas con las que trabajamos en estas comunidades se enfrentan a situaciones de violencia dentro de su núcleo familiar. Y ahora, en términos del confinamiento y de quedarse en casa, pues esta situación de vulnerabilidad aumenta. Entonces, vemos como una necesidad súper grande de cuestiones súper urgentes para empezar a trabajar, que es, primero, cómo podemos apoyar y solidarizarnos respecto a este acceso al alimento. Y por otro lado, en términos de contención psicosocial, que es algo que ya veníamos haciendo por medio de nuestras actividades, no solo las pedagógicas, creativas, que tienen que ver con arte y tecnología, sino desde este otro aspecto transversal de prevención de violencia y contención psicosocial. Entonces, estamos entrando en un momento que dentro del equipo de trabajo decidimos empezar nuestro enfoque por ahí. Luego adaptaremos los contenidos a metodologías más virtuales, bla, 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 que sí queremos entrarle y parece eso como en términos de necesidad y escucha de cuál es la necesidad primera, urgente y gritante, es esto. Entonces no sé si Alex quiere comprar algo más de...
Sí, yo creo que de todas maneras desde Plato asumimos este momento como de stop, de realmente como tomarnos el momento para reflexionar, digamos, lo que veníamos haciendo, también en el momento que se está viviendo. No tenemos una urgencia como por desarrollar las actividades que teníamos planeadas y tener que responder por unos contenidos. Tenemos la tranquilidad como equipo de seguir como reuniéndonos a partir de internet y poder de alguna manera reflexionar sobre el momento. Al mismo tiempo estamos aprovechando para hacer la parte, digamos, de estar en comunicación con estas comunidades, estar mirando esas necesidades que tienen. Yo creo que desde la filosofía o la misión de Plato es en el buen vivir. Nos hemos hecho la pregunta de cómo buscar ese bienestar en las comunidades y desde lo que tenemos, cómo lo podemos hacer. Entonces es básicamente enfocarnos en el cuidado, en el estar pendiente de las otras personas en cuanto a lo económico, en cuanto a lo psicosocial, de alguna manera que sientan que estamos ahí también. Esa es como una estrategia en este momento importante para nosotros, como ese asunto del bienestar, el buen vivir. Entonces, si están en las condiciones de que tienen que estar en casa y todo esto, lo estamos asumiendo también como un experimento bien interesante de pausa, de también ver, yo creo que muchas de las cosas que veníamos trabajando y discutiendo a lo largo de estos 15 años en Platodero han sido enfocadas también a un modelo muy diferente al desarrollo o al capitalismo. En este momento vemos que hay como un, digamos, un quiebre ahí en esa realidad que veníamos en ese mundo de producción. Entonces, de alguna manera también nos sentimos como afortunados de poder hacer esa pausa y generar unas reflexiones, revisar qué contenidos habíamos desarrollado en estos días pasados, años pasados, y cuáles de esos sirven para estas comunidades en este momento para el asunto de cuidado. También empezar a pensar en el asunto de la micropolítica, entonces quiénes están más alrededor y cómo podemos generar estrategias de desobediencia, ¿cierto? Porque de alguna manera también es muy loco estar encerrado y simplemente asumir unas políticas del Estado o de gobiernos que se imponen, y es muy loco también en caer en eso. Entonces, de alguna manera es un momento de reflexión, de mirar cuáles son las estrategias, poder estudiar qué hemos logrado y qué sirve, pero sobre todo es el asunto del cuidado, estar pendiente en comunicación con estas comunidades en lo posible con sus líderes, de mirar sus necesidades y ver esos recursos que teníamos dispuestos para ciertas actividades formativas, poderlas disponer en esa otra estrategia que decía Luciana, que es como lo económico y el acompañamiento psicosocial. Entonces, estamos como en ese momento. Se te apagó el micrófono, Alex. Perdón, no estamos en esa locura de estar produciendo contenidos en internet ni en la locura que están muchas otras que siempre negaron, digamos, los que están en industrias culturales, que ahora les dio por liberar contenidos y estar ahí aprovechando estas cosas. Yo creo que nosotros estamos en un momento más de tranquilidad, de pausa, de poder estar también en nuestros entornos y buscar de alguna manera cuáles son esas estrategias para seguir en ese asunto del buen vivir. Y ahí hemos explorado, digamos, de los 13 principios del buen vivir, empezamos a indagarlos, ya vamos en el segundo. Entonces son cosas que como de alguna manera que lo hemos venido haciendo años anteriores, y creo que la crisis, pues yo vengo de un barrio popular y pues hemos vivido en crisis todo el tiempo. Entonces de alguna manera lo particular ahora es que nos están los mismos amigos y mucha gente nos dicen que nos tenemos que quedar encerrados. Entonces me parece interesante el experimento, pero creo que deben haber otras estrategias bien interesantes para construir un buen vivir diferente al que veníamos haciendo. Sí, yo estoy de acuerdo con esto que dice Alex, y es esta angustia, hoy lo estábamos hablando también con el equipo, esta angustia donde nos volcamos todos a lo digital y hay una sobreproducción de contenidos en un espacio donde antes tal vez lo teníamos olvidado. Aún seguimos teniendo olvidados a los que siempre hemos tenido olvidados, ¿no? Como ellos sí siguen siendo olvidados en crisis o en no de crisis, y estoy de acuerdo en esto que dices de la crisis permanente, y esto tal vez ahorita está afectando a unos, miles,
pero los olvidados y los otros siempre van a estar allí relegados, a los que no les llega y ni les ha llegado esta información. Yo quisiera preguntarle al laboratorio del Procomún en Santos, digamos que Brasil y la importancia de los laboratorios en Brasil, también en un estado de crisis y de represión permanente, el laboratorio del Procomún ha tenido muchas acciones, digamos, al margen, mucho trabajo con comunidad, mucho trabajo con feministas, pues, con comunidades afro, también un poco de reivindicación a estas tradiciones religiosas ancestrales, y también hay una preocupación porque siempre hemos estado pues en territorio. El laboratorio del Procomún tiene esta bandera, ¿no? Como esta gran palabra. ¿Cómo han empezado a afrontar esto? ¿Qué ha pasado en Brasil? ¿Qué perspectiva tienen? Además, cuando pues, yo quedo aterrado de ver lo que dice Bolsonaro y es como cómo empieza el laboratorio a tener esas otras rebeldías, cómo empieza a reaccionar, ¿no? Estamos acá en ese momento ouvindo las PANs, que las personas están batiendo las PANs porque Bolsonaro está haciendo un discurso oficial y que toda vez que ahora habla las personas baten las PANs, ¿no? Entonces acá estamos... Permiso para gritar a la ventana, gente. Por favor, ahí voy, por favor, por favor. Es como una sinfonía, ¿no? De PANs que las personas hacen todos los días ahora, pero estamos en una crisis muy, muy grande. Pero es muy interesante que muchas cosas son muy parecidas, ¿no? O que estamos haciendo también. La primera cosa es que la Procomún lidia con personas que desde que el COVID se empezó, tenemos una urgencia muy grande porque son personas que son autónomas, informales, desde la economía informal, y ya eran personas que estaban vulnerables. Por ejemplo, 2 semanas antes del COVID, tenemos un deslizamiento por cuenta de las mudanzas climáticas. Las personas que viven en las favelas son las más perjudicadas, y uno de nuestros parceros de una organización afro-brasileña murió intentando ayudar a otras personas en el deslizamiento de un morro en Guarujá, que es vecino de Santos. Y entonces estamos como tragedia después de tragedia, ¿no? Y ahí que ahora lo que estamos haciendo en ese momento es como en la campaña macro, participamos de la campaña de la agenda emergencial, que estamos presionando el gobierno para una agenda emergencial para las personas en Brasil. Y en el ámbito local nos envolvemos hicimos como un mapeamiento, entonces nos dividimos como la equipe, escuchamos las personas mucho, como quién es lo que más precisa, como mirando uno a uno, que nos dio mucha como aterramiento para escuchar las personas. Y ahí estamos como haciendo una campaña de financiamiento para la Asociación de los Cortizos, que son como moradías muy precarias en el entorno del lab. Una campaña de financiamiento para los indígenas que trabajamos. Estamos envolvidos en el Segura Onda Brasil, que es el Freno a la Curva, también con otras organizaciones. Y estamos también ahora haciendo como, nos articulando con otras organizaciones para campañas de financiamiento para las periferias con que trabajamos. Entonces, ahora el foco fue la urgencia de la comida, del kit de higiene, que muchas personas no tienen agua ni sabón. Entonces, toda nuestra energía en esas 2 semanas fue en primero cuidar, no panicar y cuidar de las personas de la red y escucharlas. Y creo que estamos trabajando mucho, ¿no? Como 10 horas por día. Y creo que para mí
lo que más me toca y que me gustaría como encontrarlos nuevamente en 2 semanas, 3, no sé, es el futuro, ¿no? Que no me encantan las distopías, no me encantan. Me encantan las utopías y estoy queriendo mucho como pensar el futuro desde el común acreditamos mucho, ¿no? El bien vivir también en el mundo posible entre los diferentes, ¿no? Y que nada parecido con que estamos viviendo en el mundo, ni Brasil siquiera, con este presidente y todo que viene con él, ¿no? Entonces creo que es eso, no sé si me olvidé de algo, Víctor, si quieres como agregar algo, o para mí increíble portuñol. Sí, yo voy a seguir un ratito en portuñol también. Bueno, yo creo que eso, ¿no? Como Jorge habló también, estamos en la misma situación que creo que todos los laboratorios, ¿no? Decidimos que la primera cosa que podríamos hacer era, la verdad, escuchar, ¿no? Que no sería algo responsable tentar crear soluciones a nosotros. Así que fue casi 10 días, ¿no? De simplesmente agarrar el teléfono, llamar a las personas, hacer reuniones con la red. Pero também, uma coisa que nos tocou foi que a comunidade de Procomum não é somente a comunidade do bairro, pero sim toda a comunidade criativa da zona. Assim que muitas pessoas que já passaram, há pessoas que, ponele, todos os dias estão em Procomum laborando. Há uma outra camada de pessoas que já fizeram projetos, pero que vivem lejos e que não vêm todos os dias, pero que são nossos companheiros. Há outras pessoas de comunidades que já hicimos projetos aí também. E me pareceu que tivemos uma resolução muito acertada de simplesmente falar com essas pessoas, ¿no? Que já passamos, que já hicimos algo. Porque, como Jorge falou, eu creio que por agora não temos soluções tão imediatas. Sí temos a solidariedade, ¿no? Que é nosso melhor. Temos uma rede, pero não alcança. Não alcança. Me olvidé de hablar de makers con el face shoots. ¿Puede contar? Sí, voy a hablar de eso. Gracias. Como contava, eu creio que não temos soluções assim tão emergenciais, não, porque o problema é muito maior que nós outros, nem os governos de los países ricos estão conseguindo enfrentar essa crise, não? Assim que nossa preocupação quizá foi isso, demonstrar não a solidariedade ou a caridade no sentido de ter soluções já listas, pero sim de dizer, estamos acá, temos uma rede, te vamos a escuchar e vamos seguir fazendo algo. Vamos agora, mais que nunca, mais que nada, me parece que as coisas que hicimos e que sempre acreditamos e defendemos fazem mais sentido, não? Se apresentam como soluções, não para agora, pero sim para o médio e pouco mais lejos também. E isso me parece que estamos logrando de pouco a pouco. É ritmo que me gostaria que fosse pouco mais rápido, mas é ritmo distinto, não? Porque estávamos também acostumbrados a isso, a ter ponto de encontro, que a coisa saia naturalmente e organicamente. Agora não é mais, agora temos que criar outra organização. Como nos organizarmos assim? Todavia não sabemos. Como generar conteúdo em tanto conteúdo, como todavia temos muitas perguntas também, creio, assim como imagino todo o mundo, não? E, bueno, Jorge comentou pero também há soluções que se apresentam como as mais rápidas, não? Las viseiras de proteção, o equipo de proteção que arrancou, creio, com um projeto agora me olvidei o nome do maker que tem uma indústria em República Tcheca, já me vou acordar que ele arrancou aí a produção e acá temos um projeto de saúde e cultura maker e a mobilidade, a comunidade rapidamente e organicamente, não foi nem algo que Procomum ponele tuve a ideia, dissemos, é uma coisa que a gente por charlar, por ver que o problema estava por passar, se mobilizou. E creio que esse exemplo é uma prova de como nossa rede sí funciona para criar soluções. Em uma semana conseguimos imprimir 200 viseiras que pode atender toda a equipe de limpeza e de segurança do maior hospital da cidade.
Ou seja, se em uma semana conseguimos criar essa solução, imagina se tivéssemos mais apoio do poder público, mais escuta e tudo mais. Isso foi uma coisa que foi hecha de maneira totalmente orgânica e voluntária por as pessoas, não? Pessoas que usaram nossas impressoras, faltavam alguns equipos, a gente se juntou, se compartilhou os projetos, como a cultura livre realmente funciona. Os projetos, por serem abertos, foram replicados, melhorados, adaptados e etc. Assim que esse, para mim, é um exemplo de como podemos seguir. Agora, minha preocupação é criar soluções para médio e largo prazo, não? E isso, para mim, só pode ser feito também com muita escuta, porque para mim não podemos volver ao mundo que era, não? Volver à normalidade não é, parece que vai vir outro vírus, então assim que se escuta logre para outro mundo possível, para outras resoluções, e tem que ver com tudo que Camilo falou quando nos apresentou, não? De estar cercano dessas comunidades que são tão marginalizadas e criminalizadas, pero que agora têm também soluções. Assim que um momento difícil, muita luta, como o Real já comentou, de tragédias que já existiam, de problemas estruturais que já existiam, pero nós como um laboratório cidadão, quizá podemos remediar alguns problemas de uma maneira em rede, em solidária, pero também com uma certa velocidade e com uma solução efetiva dos problemas, não? Assim que é nisso que estamos acreditando e que vamos seguir fazendo. Y solo una cosa, Cami, es que la diferencia es que como somos un lab público, pudimos como los equipos, las personas pegaron, ¿no? Fueron al lab y pegaron el equipo de estar produciendo en sus casas. Só uma cosita mais que também creio que me parece importante dizer, perdóname se estou falando demasiado, pero também tem que ver com isso que estamos passando agora de Bolsonaro, não? Porque nosso presidente é uma pessoa que está dizendo na televisão que não é uma epidemia, que não é um problema. Assim que as coisas que estamos fazendo, que estamos criando, que estamos dizendo é também que era uma disputa de narrativas também, não? Assim que as coisas estão apontando para isso também, o que é mais laburo, não? É pior, pero hay que hacerlo también. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas importantes. Gracias, Víctor y Georgia, que es bueno escucharlos de nuevo. Sí, creo que ahí hay una cosa importante, es esta red de solidaridad, que esto pues me da la oportunidad para hablar de un fenómeno, movimiento bastante interesante que nace pues en España y que empieza a reproducirse con estas lógicas descentralizadas de trabajo comunitario, colectivo, empezar a usar unas redes que no son las redes comunes, digamos, ¿no? Telegram, canales de IRC, blogs, construcción de páginas. Y pues tenemos a dos personas muy activas en este movimiento, a tres en este caso, a cuatro, que es Frena la Curva, que está Ibai, Georgia, que me imagino que están trabajando mucho desde allí, Andrea y Bárbara. Entonces, nada, pues quisiera que Andrea y Bárbara nos contaran un poco qué es esto de Frenar la Curva, cómo el movimiento Maker, el tan criticado y cuestionado movimiento Maker, empieza a tener acá digamos, una razón de ser y aunque todos estos emprendimientos y la crítica que se le hace al movimiento Maker es que a veces estas cosas que imprimen no sirven para nada, terminan haciendo el llaverito, no sabemos realmente para qué funcionan todas estas tecnologías y hoy pareciera que está muy claro, ¿no? Estamos viendo cómo se están construyendo respiradores, creo que nunca nadie había puesto a usar las máquinas 3D tanto y con tanto sentido como ahora. Entonces, ¿qué tal si nos cuentan un poco qué es esto de Frenar la Curva? He visto a Andrea muy activa en Frenar la Curva Latinoamérica y pues Bárbara, que es la representante de Frenar la Curva Costa Rica, pues que nos cuenten un poco qué es esto, ¿no? Y además cómo poder apoyar y construir cosas. Bueno, sí, le puedo contar la experiencia que estamos desarrollando nosotros en Montevideo. A ver, apenas empezó la preocupación y empezaron a
como a sentirse las repercusiones de lo que estaba pasando con el coronavirus, nosotros, la red de laboratorios de Latinoamérica, que es bastante activa y que también siempre, quiero decir, que los laboratorios de Latinoamérica hemos planteado el tema de la desigualdad, el tema de que nuestro eje de trabajo sin duda iba a ser ese, hoy lo tenemos muy presente y nos golpeó la cara, digamos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos de cerca lo que estaban haciendo en España y fuimos, en el caso nuestro de Montevideo, buscando, ante la preocupación de lo que estaba pasando, cómo hacer para, en ese momento todavía no teníamos curva, en Uruguay todavía no tenemos una curva pronunciada, nosotros generamos el movimiento Acá Estamos, UI, que es, digamos, parte de Frena la Curva. Lo que nosotros hicimos como laboratorio, que creo que es interesante o puede aportar, es asociarnos con otros, con otras áreas del conocimiento, con escuelas técnicas, con universidades, con todo lo que tuviera que ver con activar una red solidaria. Y bueno, para nosotros en un pequeño país, que el 1 de marzo había cambiado de gobierno aparte, se imaginan que en 2 semanas de un país casi que parado, lo que más nos repercute hoy es la pobreza, son la gente otra vez en las calles pidiendo, las ollas populares que se van organizando, y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es ver cómo apoyar, por ejemplo, desde el movimiento Maker, se está apoyando el desarrollo de las mascarillas, pero para la atención de las ollas populares, ya no para los hospitales, que eso lo está haciendo la universidad o se está haciendo desde otro lugar. Nosotros creemos que nuestro aporte puede ser hacia los proyectos ciudadanos. La verdad es que esta experiencia yo creo que nos va a fortalecer mucho si logramos llevarla juntos. Y es muy rico el trabajo que estamos haciendo de intercambio en ese sentido, y también es como una forma de encontrarnos y de llevarla un poco juntos lo que nos está pasando. Miramos con muchísima atención lo que pasa en Europa, sin duda, pero América Latina tiene unas particularidades que también nos hace que cada lugar, cada ciudad, Montevideo no es uno, Montevideo son muchos Montevideos. Camilo, vos estuviste el año pasado y sabés de lo que te hablo. En realidad, cuando hablamos de cifras, a veces parece que fuéramos muy homogéneos y América Latina no es homogénea. Y bueno, esto nos problematiza en ese sentido. Nosotros largamos mañana con los mapas, estos de unir necesidades con propuestas, y bueno, estamos a las órdenes para lo que se precise, pero sí, estamos trabajando un montón. Bien. Bueno, mañana empieza la cuarentena en Costa Rica, según estuve leyendo en la lista. Frena la Curva Costa Rica, ¿qué está haciendo y cómo está preparado para esto? Todavía no es oficial si vamos a entrar o no vamos a entrar mañana en cuarentena, así que creo que todavía estamos esperando el comunicado oficial. Vamos a ver qué pasa. Para quienes no conocen qué es Frena la Curva, a mí sí me gustaría aclarar, ya se ha mencionado, pero por si tenemos gente nueva, que es una iniciativa que inicia en España, concretamente desde Aragón, el 14 de marzo. Lanzan en 24 horas, que es algo increíble, un sitio web tipo foro en donde se busca reunir innovación social y resiliencia cívica en tiempos de pandemia. Eso quiere decir que lo que buscan es reunir a todas las iniciativas ciudadanas que se estaban generando en ese momento en un solo sitio web. Inicia siendo algo relativamente sencillo en cuanto a la estructura de la web, que es un foro, y rápidamente se dan cuenta de cómo empiezan a llegar muchísimas iniciativas que ni se conocían hasta el momento, y más bien eso promueve la creación de nuevas. Actualmente somos más de 10 países los que estamos unidos en esta red internacional Frena la Curva, que aunque inicialmente
partimos de replicar en la base la experiencia que estaba haciendo España. Cada uno de los países parte de su propia realidad, ya sea para lanzar una plataforma que en realidad es diferente en cada país, pero también para la propuesta de cómo se genera el equipo de trabajo detrás y cuáles son las acciones y objetivos que se están desarrollando. En Costa Rica nosotros nos unimos a este movimiento de Frena la Curva 2 días después del lanzamiento de la web española. Somos un equipo de 30 personas en este momento que hace 2 semanas no se conocían. Ninguno de los que están en el equipo formaba parte de ningún tipo de laboratorio o de organización, todo es ciudadanía de base. Tenemos desde bombero, ama de casa, desarrollador web, gestor cultural, de todo hay en el equipo. Yo soy la única que había trabajado antes dentro de un laboratorio y entiende la palabra laboratorio. Entonces, cuando empezamos a trabajar en conjunto, tuvimos que partir, a diferencia de muchos otros países que forman parte de esta red internacional, tuvimos que partir de la base de poner vocabulario y reapropiarnos de ese vocabulario. Y entonces me gustó mucho que mencionaras, Camilo, lo de la crítica a lo maker. Yo soy una que ha sido muy fuerte en cuanto hasta dónde realmente tenemos un buen uso de esas herramientas tecnológicas. Estábamos hoy justamente viendo en la reunión internacional de Frena la Curva que en España tienen muchísimo de producción actualmente de mascarillas y de otro tipo de accesorios muy útiles, pero tienen problemas de distribución. Entonces, Frena la Curva en realidad entra como buscando ser un puente, y así es como nosotros lo hemos interpretado. Nuestro rol es ser un puente entre personas que dicen tengo una necesidad, personas que dicen tengo una idea, y otras personas que dicen tengo este proyecto pero necesito más gente que colabore y que apoye, y nosotros somos ese puente que busca reunir y colaborar en medio de todo ese entramado de actores que se están generando en medio de la emergencia del COVID. Y lo que buscamos es que la ciudadanía también identifique qué problemas está desarrollándose en su propio barrio. Entonces, lo que estamos buscando es ir más allá del Internet. Aunque la plataforma es virtual, lo que estamos buscando a través de ella también es contactar a líderes comunales en diferentes sectores para que podamos entender qué necesidades están ocurriendo ahí y conectarlos con otros que son parte de la misma red que pueden colaborar, y entonces no dejar en la medida de lo posible excluido gente que no tiene internet. Esa es nuestra aspiración. Estamos en medio del proceso de ver cómo realmente construimos ese entramado de conexiones para así ir respondiendo. Específicamente en Costa Rica, de los problemas que ha traído esta emergencia es en la parte económica con respecto a los pequeños emprendedores, microempresas de barrio. Y entonces también le quisimos dar fuerte una importancia en el espacio web a que ofrecieran servicios y promover esos servicios. Gente que está vendiendo huevos de pastoreo, gente que hacía otra cosa pero ahora está haciendo repostería, etcétera. O sea, como lograr reunir para apoyar también en la parte comercial de los pequeños negocios, y que quienes pueden hacer se unan con quienes pueden distribuir y se unan con quienes realmente pueden acceder a eso. Y en el tema de género, que también lo he escuchado, Costa Rica también está sufriendo muchísimo un aumento de violencia doméstica a partir del que nos tenemos que quedar en casa, o que estamos nosotros mismos promoviendo como movimiento Quédate en Casa, y esa promoción de Quédate en Casa también está teniendo la consecuencia de un aumento de llamadas al 911 por agresión principalmente a mujeres.
Entonces, estamos viendo simultáneamente y aprendiendo en medio del hacer qué consecuencias está trayendo nuestras campañas y nuestras búsquedas porque mueran menos personas en los hospitales por el virus, pero qué otros efectos también trae este tipo de campañas. Entonces, no tenemos todavía todas las respuestas y estamos lejos de tener todas las respuestas, pero estamos intentando ir identificando esa relación entre las acciones nuestras y del colectivo y de la gente que participa en la red y cómo se está llevando eso en la realidad del territorio. Por hacer mención un poco al tema de la producción maker, la logística. Aquí en concreto en el País Vasco se han producido ya más de 15.000 máscaras, que en España puede ser 10 veces más, unas 150.000. Desde luego que desde los laboratorios nos toca ser críticos con las tecnologías que usamos. Nosotros es algo que llevamos un poco en el ADN y es verdad que nos hemos distanciado un poco del discurso maker desde el principio, pero en este caso, como decías, por una vez se ve una utilidad de lo que significa la fabricación distribuida, se ve una utilidad de lo que es el P2P real, puro, en el que una parte y otra parte de una red están contribuyendo en todo lo que pueden. Se han producido máscaras o pantallas, en este caso, en 3D, pero también en láser, también de otras maneras. Se han entregado en algunos puntos, algunos otros laboratorios. Pero el mayor reto yo creo que es ese, ¿no? El de cómo la gente en tan pocos días, en 10 días, ha conseguido hacer 15.000 máscaras y entregarlas, crear un sistema logístico complejísimo para que las personas que están liberadas o las asistencias médicas o la policía municipal incluso recoja ese material casa a casa y lo entregue en un punto para después distribuirlo en los hospitales. Y creo que ahí se ve un poco la potencia. En este caso el movimiento maker o lo maker ha sido uno de los ingredientes, pero la potencia está ahí, está en que las personas se han sabido organizar en una situación muy difícil, se han sabido comunicar y han sabido poner en contacto recursos de lo público, de lo privado. En el caso del País Vasco, por ejemplo, este movimiento maker ha terminado dialogando con el gobierno local y con las escuelas de FP y se están produciendo ya industrialmente esas mismas pantallas en plástico inyectado y el propio gobierno va a distribuirlas. En otros lugares de España también está sucediendo. Y luego, por hacer mención un poco al inicio, al tema de la frena a la curva, lo que me parece que ha sido importantísimo en el caso de España es que desde el inicio la organización o la coordinación de todo este movimiento en frena a la curva se ha hecho con apoyo de diferentes laboratorios ciudadanos en las diferentes zonas de España, con lo cual existía una experiencia, existía un montón de gente que estaba organizada y que sabía de alguna forma cómo contactar, cómo compartir la información y cómo activar las comunidades, y eso ha servido pues para que afloren proyectos, desde proyectos que barrio a barrio se ofrecen para llevar la compra a las personas mayores, porque al final Europa es una zona súper envejecida, donde muchas personas se han quedado en casa aisladas y tienen dificultades para incluso eso, ir a la compra, o ha habido, bueno, hay un mapeo gigantesco de estas iniciativas, ¿no? Tremendo. Pues de hecho alguien aquí en el chat nos estaba diciendo que, y un poco lo que estaba diciendo también Víctor, ¿no? Que es esta solidaridad, esta red y esta cultura maker y sobre todo la cultura hacker que empieza a fortalecer en estos momentos las acciones y los procesos y a dar como coherencia, ¿no? También desde como como ese virus, ¿no? Como en esa oscuridad llegan, solucionan, arman y terminan como generando todo un panorama bastante claro. Yo, por puntualizar una cosa en eso, estoy completamente de acuerdo en que hay un espíritu hacker ahí, pero decía Bárbara, y es verdad que muchas veces estás hablando con mucha gente que no sabe exactamente que está formando parte de ese movimiento y hay que poner un diccionario, un glosario de términos, o quizás la lectura que hagamos posteriormente tiene que servir para poner en valor precisamente este tema de compartir conocimiento, tenerlo abierto, trabajar en redes y ahí sí que entraríamos quizás en los valores de una comunidad hacker.
Pero bueno, de inicio, si tú mencionas el espíritu hacker, pues ya está bastante demonizado y resulta como ajeno a mucha gente que está actuando de esa manera sin saberlo quizás, ¿no? Y en la comunidad maker pasa mucho. Yo creo que hay mucha gente que simplemente tenían esa pulsión por producir, poner sus máquinas en marcha y ser útiles y está contribuyendo en una red y se está organizando de una forma que quizás a veces de forma inconsciente es esto que decían aquí de la lógica hacker, ¿no? Sí, y bueno, a la final, pues sí empieza a tener una coherencia esta red, ¿no? Yo quisiera hablar en ese momento con Tania de Central Dogma y hacer una pregunta, porque dos preguntas realmente. Este proyecto Central Dogma que está en Ambato, en Quito, y pues ahorita Ecuador tiene una curva tremenda y digamos que todos estamos muy preocupados por lo que está pasando en Quito y sobre todo en Guayaquil. Pero este proyecto Central Dogma tiene dos procesos. Uno, en el que yo quisiera como hacer un poco un foco y es la ruralidad, ¿no? Muchos de estos espacios y todos estamos hablando desde la ciudad, pero pues en Pujilí, Central Dogma tiene una residencia que se llama Puginostro y me gustaría saber qué está pasando en este lugar, qué tienen pensado en unos lugares donde no necesariamente llegamos, ¿no? Es esto de la ruralidad. Y quiero hacer otra pregunta. Central Dogma tiene dos festivales, uno de gráfica, graffiti, gráfica popular, y otro de música. Y ahora estamos viendo en las redes una gran crisis con los artistas, los músicos, los centros culturales, que están estando en una crisis económica. ¿Cómo desde Central Dogma y desde estos dos festivales tienen algún tipo de estrategia o han pensado en cómo mitigar en esta red tan importante que han generado ustedes en la música alternativa en Ecuador para afrontar esto, ¿no? Gracias Camilo y un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando. Central Dogma es una organización de base, un colectivo de artistas que nació en el año 2003 y que ha venido desarrollando varias plataformas. Dos de ellas que son muy queridas por nosotros es el Festival de Música de Vanguardia, Festival FFF, que este año debía realizarse en los primeros días de mayo, y el Festival de Arte Público GRAF, que estaba con una fecha abierta porque estos festivales son autogestionados y se realizan en el término del año. Y además tenemos pues una residencia de artistas que se llama Puginostro. Esta residencia se encuentra en Pujilí, provincia de Cotopaxi. Este es uno de los proyectos más bonitos en los que nos hemos involucrado y en los que le hemos puesto todas nuestras energías, porque es un lugar rural que recibe a artistas de todo el mundo. Que es un espacio para pensar, es un espacio que de cierta forma está preparado para estos devenires, porque tiene una autoproducción con la granja de animales y también de verduras, y allá en este momento está la familia. Es un lugar que en este momento es un oasis. En los sueños más terroríficos habíamos pensado en que este espacio iba a ser como un lugar donde refugiarnos todos y todas. Y lamentablemente nosotros no estamos en este lugar ahora, lo cual nos apena mucho. Pero ahí está la
la abuelita, las tías y la gente que hace posible que este colectivo trabaje y desarrolle sus procesos. Yo creo que la verdad es que nunca estuvimos preparados para una cosa así. Lo habíamos visto en películas, pero nunca pensamos que algo así podía sucedernos a nosotros. Y esto nos demuestra esta vulnerabilidad de la que todos como seres humanos somos parte, ¿no? Esta posibilidad de no estar el día de mañana y de pensar en las personas, en los niños, en los jóvenes, en la gente que va a seguir en esta tierra y que hacen que nosotros sigamos trabajando para ellos. Sí, bueno, la verdad es que nosotros habíamos iniciado un momento de pausa por causa de trabajo. Teníamos un viaje a la ciudad de Nueva York, que era un viaje de 5 días para retornar a Ecuador y continuar con lo que habíamos tenido como planificado en el año. Dentro de eso, varias residencias con músicos de Brasil y de Ecuador dentro del espacio de Puquinospo. Así como el festival y las otras actividades. Todo esto se ha prolongado de una forma en la que no hemos tenido absoluto control para nada. Cuando llegamos a la ciudad de Nueva York, se empezaron a cerrar todos los museos y todos los lugares donde había, digamos, reuniones de gente. Alcanzamos a hacer el proyecto que nosotros habíamos iniciado, que era un proyecto alrededor de la ciencia ficción andina llamado Kipunk, que tal vez muchos de ustedes conocen. Y luego empezamos a vivir la situación que está viviendo Ecuador en carne propia. Decidió cerrar los aeropuertos, así que lo que pudimos hacer es conseguir un vuelo que nos traslade hasta la Ciudad de México. En la Ciudad de México pudimos hacer residencia momentánea en Radio Nopal, que es también una radio aliada a nuestras redes. Cuando llegamos, la situación en México estaba, digamos, de alguna forma normal, si es que se puede decirlo de alguna forma, pero inmediatamente la radio empezó a vivir la crisis, digamos así. Ellos se reinventaron en una forma en la que no hacían sus programas presenciales y empezaron a transmitir cada uno de los programas desde su casa, logrando mantener como el medio de comunicación de la radio como un espacio de apoyo. Estuvimos ahí 7 días tratando de buscar algún vuelo humanitario que venga hacia Ecuador, mientras veíamos como alarmantemente empezaban la curva esta del coronavirus a subir. Toda esta aventura la hemos estado viviendo conjuntamente con nuestra hija, Débora Sofía, que tiene 7 años. Y la verdad es que en México empezamos a sentir un poco de temor, no tanto por el futuro inmediato, sino más bien por el presente inmediato que estábamos viviendo en ese momento. Finalmente logramos obtener un vuelo humanitario hacia Ecuador. Cuando llegamos acá en el aeropuerto, vivimos escenas prácticamente apocalípticas. A las personas que venimos en el bus se nos trasladó con un comando del ejército y de la policía, obligándote a escoger 1 o 2 hoteles donde podías quedarte, donde puedes quedarte durante 15 días sin ninguna prueba del coronavirus, y tienes que afrontarlo todo tú económicamente. Mientras eso está pasando aquí, vemos noticias de la ciudad de Guayaquil, noticias en medios oficiales, en diarios de prensa, de cómo la gente está abandonando cadáveres en la calle
algunos los están quemando en la calle. Es una situación bastante dolorosa, bastante extrema que se vive ahorita en la costa ecuatoriana. Y en medio de todo esto, nosotros estamos reunidos aquí con el afán de aprender, con el afán de unirnos, con el afán de encontrar ciertas respuestas, ciertas luces, no solo para nuestras prácticas, sino para poder comunicar de alguna manera a todas las personas que integran el colectivo cómo podríamos ayudarnos ante esta situación. Lo que también hemos estado haciendo en estos días, como para cuidar el estado de la mente, porque estamos prácticamente encerrados, hay una policía que está afuera y todos los días nos toman la temperatura para ver si estamos bien, es seguir trabajando en los proyectos, como proyectarnos a un futuro mejor, positivo, y pensar en estos proyectos que habíamos abandonado en el camino, como un libro del colectivo y hemos seguido trabajando, apoyando otros procesos también. Sí, y lo que hemos hecho es como, a nosotros tampoco nos gustan las distopías, pero sí nos gustan las ucronías, y estamos tratando de escribir una ucronía alrededor de esto. Estamos tratando de imaginarnos de alguna manera qué habría pasado si. En eso es en lo que actualmente creemos que podemos aportar, de alguna forma tener un pensamiento ucrónico acerca de esta situación y poderlo como compartir con los demás. Y todo el tiempo estamos pensando como qué podemos aprender de todo esto, ¿no? Porque prácticamente es un estado de shock para todos. Todos estamos de cierta forma aislados, pero al mismo tiempo todos estamos de cierta forma conectados, y esta comunidad es grande, tiene muchas herramientas tecnológicas y humanas y que se pueden utilizar para el beneficio de muchas personas. Entonces, ese es como un reto que tenemos todos para poder afrontar esta cosa negativa y poder convertir todo este proceso de shock en algo positivo. Total. Gracias, Tania. Espero que pues, pase, y Luis, pues que pase. José Luis Jacome, José, pues esta crisis y este tiempo de aislamiento, creo que todos estamos aprendiendo mucho, y bueno, Débora ahí que siempre está escuchándolo y viéndolo todo, pues va a salir con muchos aprendizajes. Quiero irme para Argentina, qué bueno viajar tan fácil de punto a punto, ¿no? Brasil, Ecuador. Entonces ahora quiero irme a Argentina a preguntar y hablar un rato con Bernardo. Con Bernardo pues venimos trabajando hace mucho, un gran amigo y amigo pues de muchos aquí. Ahora arranca un nuevo proyecto que es la nave Ágora. Yo quisiera, uno, que nos contara cómo está afrontando este Lab Joven, en clave de dos cosas, ¿no? Y es en esta idea del emprendimiento y esta velocidad por la sostenibilidad. A veces estos proyectos que están naciendo les llegan estos batazos y empiezan a tambalear, ¿no? Porque pues todo está cerrado, la comunidad no se fortalece, el Estado no llega a estos lugares porque está enfrentando pues una cosa mucho más problemática. Entonces, ¿cómo se está afrontando esto en este momento? Y también en estas discusiones que hemos tenido, hace poco estábamos tratando de coordinar un encuentro de Labs en Manizales, y pues esto tumba toda esta idea. ¿Qué te imaginas para el futuro? ¿Qué especulas y te gusta tanto divagar con eso? Bueno, sí, nosotros ya arrancamos. Me parece importante repasar un poco que empezamos el año pasado bastante a contracorriente,
en un contexto político y económico muy adverso en Argentina, que bueno, veníamos mal respecto de la economía, el año pasado terminó de explotar y parecía que este año nos iba a permitir una especie de respiro, y teníamos algunas fichas puestas en esa situación, ¿no? En una expectativa de poder contar con recursos para establecernos y para crecer. Bueno, obviamente esto no sucedió. No solo no sucedió acá, sino que no ha sucedido en ningún lugar del planeta. Y nos pone a prueba en muchos sentidos como proyecto comunitario, entre otras cosas. Y no puedo dejar de mencionar que estamos todavía como en un estado de sorpresa y estupefacción importante, a pesar de que hace, creo que 12 días que estamos en cuarentena obligatoria, y algunos de nosotros, algunos días más por decisión personal o familiar, nos recluimos un poquito más, así que creo que acá en casa hace 15 días ya que estamos con esta actitud, y ahora se ha prolongado 15 días más. Es una cuarentena obligatoria que es bastante fuerte. Hay un consenso social, por suerte, de que es una decisión que es acertada y es a tiempo. Entonces, una enorme mayoría de la población lo está acatando y se espera que tenga buenos resultados. Y esto, obviamente, lo que tiene es un impacto económico muy fuerte, especialmente en el sector informal del trabajo, y en los sectores del trabajo que quizás son formales o semiformales, pero que viven al día y tienen obviamente que trabajar cada uno de los días para poder llevar comida a la mesa y mantener a sus familias. Entonces, en los últimos 2 o 3 días hay un debate nacional entre flexibilizar esta condición de aislamiento pronto, o bueno, seguir como estamos hasta ahora. Desde luego que está teñido de tensiones políticas, económicas, ideológicas, donde hay muchos grandes empresarios que no es que no quieren perder, sino que no quieren ganar tanto como venían ganando, ni perder el más mínimo privilegio. Entonces realmente hay muchas tensiones y hay mucho ruido. Sé que varios de nosotros respetamos el ruido y somos amantes del concepto de ruido en varios sentidos. Sin embargo, en este momento, parte de quizás una pequeña función que encontramos nosotros como colectivo que podemos tener es, en el medio de todo este ruido, buscar con mucho compromiso información, estar muy permeables a consultas y hacer de nexo, como decían algunos de ustedes, entre necesidades y oportunidades. Hay algunas iniciativas con, por ejemplo, fondos de distintos estados, nacional y provincial, que se han abierto hace poco, son fondos concursables para llegar a algunas soluciones sanitarias, como hablaban hace un rato, mascarillas, barbijos, viseras, respiradores. Incluso nosotros nos dimos cuenta que podíamos ser un nodo importante en eso. Nosotros hacemos a veces jornadas de cacharreo, de reciclaje, de desarme de tecnología obsoleta, para después utilizar en procesos de creación colectiva, y teníamos en una caja 25 motores paso a paso de buena potencia, de buen torque, que bueno, a partir de antes de ayer están reservados para que cuando haga falta en uno de los proyectos que hay en este momento de fabricación digital, acercarlos como sea posible para los prototipos más avanzados de respiradores, ¿sí? Esto, bueno, cosas que fuimos encontrando en este camino, dentro de la estupefacción que les mencionaba, que podíamos hacer algún tipo de aporte. Nosotros somos un espacio autogestionado, de gestión, digamos, privada, por llamarlo de alguna manera, pero somos 3, mi pareja Natalia y Gerardo. Obviamente para el proyecto que se financia con residencias, y nosotros derivando cierta ganancia de trabajos que hacemos con interacción y instalaciones para eventos masivos, de público masivo,
está muy golpeado porque obviamente no hay eventos, no hay concentración de gente. Las 3 residencias que teníamos programadas entre marzo y junio están absolutamente postergadas, por lo menos. No podemos hacer obviamente talleres presenciales. Es muy difícil que alguien tenga algo de dinero como para hacer algún aporte a talleres, aunque sean online. No nos animamos tampoco a hacer algo rentado en este momento. Sinceramente nos parece que nos genera alguna contradicción, así que estamos aprovechando el momento más para una introspección y recalcular a ver cómo es que vamos llevando el resto del año. Pero bueno, atentos a esto, hacer como una interfaz entre necesidades que podamos detectar. Tenemos vínculos con universidades, con otros espacios acá, con desarrolladores, con otros makers. Y bueno, aportar desde ese lugar. Quedamos Natalia y yo aislados de nuestro espacio de trabajo de nave, porque hay ciudades que están prácticamente aisladas por la cuarentena. Gerardo, que vive en el mismo edificio donde funciona Nave Ágora, es quien puede hacer algunas cosas allí, pero nosotros estamos forzados a trabajar a la distancia, a pesar de que son 25 o 30 minutos de auto, es imposible llegar. Las únicas autorizaciones son para personal sanitario y para gente que está cuidando personas mayores con necesidades. Así que ahí tenemos como cortada absolutamente la posibilidad de, por lo menos, o por ejemplo, abrir el espacio para copiar y redistribuir recursos físicos, que sabemos que en algunos proyectos eso es necesario, pero estamos esperando esta posible flexibilización de los próximos días para ver si optamos por eso. En realidad no lo sabemos, pero bueno, es otra posibilidad. Muchas nos escuchaba y bueno, creo que nos ayudamos entre todos a salir de la estupefacción y pasar a la acción. Me parece, Camilo, que es una gran iniciativa y lo valoro mucho por eso también, esto de juntarse. En respecto de la escala, me gusta pensar, también hablábamos con Camilo hace poco, pensando en este posible encuentro de labs. Esto nos pone, lo hablábamos hace poco y esto aún creo que lo pone más sobre la mesa y puede permitirnos conversar un poco. Hoy el mundo es un gran laboratorio de ciudadanía, de roles. Todos tenemos que, me parece, tenemos la oportunidad y un poco la obligación de repensarnos en los roles que venimos y qué nos va a tocar hacer a partir de ahora. Mismo nosotros acá en casa somos 4, Nati y los 2 niños de 3 y 6 años, y esto realmente es un lab. No hay escuela hace 20 días y estamos todos explorando nuevas capacidades, nuevas formas de tolerancia, nuevas formas de construcción. Acá se dan distintos tipos de equipos y de dinámicas. Hacemos gestión del enojo, gestión de la angustia, gestión de las ideas. Y realmente a veces son procesos que trabajando de manera colectiva en el espacio se dan y los vemos, los reconocemos acá, ¿no? Así que creo que esto de pensar los labs, no solo a nivel barrial o comunitaria, sino a nivel planetario, por un lado, yéndose como mucho más arriba, y a nivel familiar, como sea que sea esa familia, me parece, o convivencia, puede ser interesante. Y otra cuestión que quería rescatar es la idea de refugio, que la escuché un par de veces. Creo que en mayor o menor medida todos tenemos en algún lugar de la mente el concepto de refugio, y también en mayor o menor medida pensamos que nuestros proyectos pueden ser refugio para muchas cosas, y creo que en este momento se está replanteando fuertemente la idea de refugio. ¿Refugio de qué? ¿No? ¿Qué es lo que yo necesito realmente como refugio? Necesito recursos materiales, necesito vínculos, necesito acceso a conocimiento, necesito una buena red de circulación de información, de colaboración. Así que yo me la anoté acá también para
para conversarla con el equipo y bueno, creo que termino, no me extiendo más. Y Georgia, salud. Bueno, yo quisiera como agradecer. Yo sé que cada uno tiene que ya desconectarse para estar en su lab. Muchas gracias por la participación. Yo creo que el mundo va a cambiar y creo que nosotros como coordinadores, gestores, descoordinadores de laboratorios y espacios culturales, pues tenemos que hacer parte de ello. Aunque estemos llenos de angustia, qué bueno ver el mundo cambiar y que seamos protagonistas de eso. Y todo el tiempo estamos pensando en hackear, pues ahora estamos siendo hackeados obligatoriamente. Yo creo que hay que celebrar y empezar a generar otro tipo de contagios, y es este tipo de contagios del hacer, del no depender y del hackear, como una filosofía y una acción y una estrategia tanto de rebeldía como de construcción de nuevas ciudadanías. Yo espero que cambie para bien. Estamos en una crisis y algo que parecía tan fuerte, que nos ha gobernado tanto tiempo, empieza a tambalear que en 15 días, en 2 semanas, que es este capitalismo voraz que nos tiene angustiados y colapsados, y ahorita lo vemos en crisis también. Yo creo que hay que tener mucho aguante, empezar a fortalecer sobre todo estos trabajos con las comunidades, con lo micro, y es momento de recogernos, ¿no? De recogernos y de empezar nuevamente a pensar en pequeño, en chiquito. Yo no sé si alguno quiera, para cerrar, decir algo. ¿Qué significa esto para sus espacios, para las comunidades, y qué sigue en esta utopía, distopía, futuro? Camilo, a mí me gustaría, tuve una buena pregunta acá de un participante en el chat, está un poco más para arriba ahora, fui de no ir, que pergunta qual experiências de participações possíveis se imagina cada lab para um cenário futuro, hablando mais de uma perspectiva mais política e tudo, ¿no? A mí solo me gustaría decir que acá em Procomum, Lab Procomum, tivemos sempre a suerte, creio, de ter o comum, né? É o Procomum como nossa referência, ¿no? De que todos os projetos que hacemos, quando pensamos o que vamos fazer, o que vamos deixar de fazer, sempre tivemos essa referência, ¿no? Que decimos essa lente do Procomum, de que solamente vamos fazer coisas para o Procomum. E para mim é uma pergunta muito complexa e difícil de contestar, agora já estamos terminando, mas me gostaria só de dizer que é isso, que ter essas referências bem claras nos ajuda, né? E agora, para mim, esse momento é de criar comunidades mais fortes, e para isso, os labs, creio que está bueno fortalecer esse sentimento de comunidade. E também, creio que não ter medo de posicionar-se politicamente, não ter medo de entender que a cultura digital é importante, sim, mas não tem todas as respostas, e os saberes tradicionais também, é cultura hacker, também é cultura digital, também é inovação, ou talvez seja a melhor inovação de todas, ou seja, rapidamente me gostaria só compartilhar isso um poquito por la pergunta do chat. Cami, no, decir que gracias y bacano encontrarnos en estos espacios, conocer gente nueva que también está como muy conectada con estas vainas, y no, de alguna manera aprovechar este momento que tenemos la humanidad para de alguna manera, digamos, empezar la gran asamblea de las cosas, el devenir de alguna manera en otras especies y poder escuchar qué opinan los árboles, las rocas, otras especies sobre esta situación, y de alguna manera bajarnos del protagonismo de los humanos y de pronto empezar a construir una relación diferente en este universo con otras especies, que nos estará de pronto diciendo un árbol en este momento, viéndonos así todos desesperados, todas locas ahí, o qué pensarán las rocas que se burlan de los árboles porque van tan rápido. Entonces yo creo que de alguna manera es el momento para también volver a unos, digamos,
unos cambios de paradigma y dejar de ser ese humano protagónico que de alguna manera estamos recién llegados. Eso. Bueno, acá dicen que volver a la esencia. Bueno, nada, nuevamente agradecer. Ojalá no sea el primero ni el último. Ojalá el próximo estemos cerquita. Yo creo que nada, los laboratorios, Hackerspace, Makerspace y todo este tipo de espacios que llamen a hacer con otros, hoy más que nunca tienen una razón de ser. Creo que hay que tener aguante y hackear con todos esto poco que queda para ver si lo transformamos. Muchas gracias. Acá están diciendo que si nos reunimos en 15 días, vamos a ver si Internet todavía existe y lograr... Y si es un poco más pronto también. Sí. Y bueno, muchas gracias. Seguimos, frena la curva, está en tus manos, lávense las manitos, no salgan y buena onda para todos. Muchas gracias a las personas que estuvieron cerca, muchos amigos, está Paula Pin, Alejandro, Pedro y toda esta gente también que hace parte de este movimiento Maker. Desde Galicia mandan saludos y bueno, buena onda, muchas gracias y seguimos. Gracias, cuídense. Saludos Hasta a luego. Gracias, gente. Un gusto. Abrazos. Hasta luego, gracias, un placer. Chao.